Sí, muchas gracias, diputado presidente y mesa directiva. Con la anuencia de mis compañeros y compañeras diputadas y diputados, público, ciudadanos que están aquí presentes, invitados especiales. Quiero, en primer término, agradecer la confianza que depositaron mis compañeros diputados y diputadas para ocupar la presidencia de la Comisión de Asuntos Indígenas. Es por demás repetir aquí ante ustedes, puesto que lo saben, aún hay una deuda social todavía de la clase política con nuestros hermanos indígenas de todo el Estado y de todo el país. Por ello me congratulo en encabezarla y pondremos nuestro empeño, nuestro trabajo por entregar resultados satisfactorios que redunden en beneficio de este sector que por mucho a través de la historia ha buscado que sus inquietudes, sus rezagos, las discriminaciones pudieran estar contempladas en el marco legal, en el marco jurídico, y que éstas puedan ser tomadas en cuenta por la clase gobernante para ser congruentes y aplicarlas como se debe. Sin embargo, habremos de decir que aún todavía, aunque hemos avanzado, lo decía al principio a través de la historia, aunque hemos avanzado mucho, y yo destacaría los años 30 con la Escuela Rural Mexicana y en el 1964, con la creación del nivel y la modalidad de educación indígena, lo señalo porque es la educación a través de la cual podemos reivindicar a los grupos y a estos sectores indígenas de nuestro Estado y de nuestro país. Yo diría inclusive que a través de ella abrimos y despertamos conciencias a estos sectores con el objeto de que no sean objeto de manipulación, con el objeto de que no sean, en el sentido de que no sean objeto de lucro de ninguna índole. Hablemos de tipo turístico inclusive, que son programas gubernamentales, y podemos hablar también, sobre todo en materia electoral. Sabemos que son vulnerables porque la necesidad y la miseria impiden el ejercicio pleno de la democracia. El hambre, la necesidad, son algunos de los factores de los cuales, hay que decirlo, todavía se ha abusado aún de ellos, y en esto no señalo ni particularizo, sino hablo en general de lo que ha sido la evolución de la clase política mexicana. Es por ello que el día de hoy, pues también agradezco a la fracción de Nueva Alianza que ha depositado su confianza para presentar esta iniciativa de decreto que armoniza la ley ya aprobada el pasado 22 de mayo por el Congreso de la Unión. Entonces agradezco, y Acción Nacional también, que nos den la oportunidad de presentar este tema en la tribuna más alta y en el poder más importante en nuestro Estado. Voy a leer solamente lo que está contemplado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 152/2002, para que con ello podamos nosotros concretar y entender mejor cómo queremos también que en nuestra legislatura nosotros nos solidaricemos en bien de estos sectores. Y me refiero exclusivamente porque es cuestiones electorales, usos y costumbres. Las elecciones por este sistema no implican por sí mismas violación al principio de igualdad. Se señala que en consecuencia, por cuanto importa el asunto que se trata, debe
concluirse que en los comicios que se lleven a cabo por usos, costumbres o derechos consuetudinarios, si bien no resultan exactamente aplicables los principios rectores de corte constitucional que rigen a toda elección, para que se les reconozca validez a los procedimientos o prácticas que se sigan, estos no deben ser incompatibles con los derechos fundamentales recogidos por la Carta Magna, ni con los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México, así como tampoco tener como consecuencia impedir a los individuos que conforman los pueblos y comunidades indígenas ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes. Vuelvo a recalcar aquí una vez más que si aún tenemos en el Estado estas prácticas en materia electoral, sí debemos de acentuar muy bien de que seamos nosotros los que seamos congruentes con el discurso para evitar que en estos procedimientos, en la emisión de cualquier sufragio electoral, lo hagan también con absoluta libertad. No se nos olvide que los primeros movimientos de carácter discriminatorio y racista han sido siempre buscando ejercer a plenitud la libertad de todos los ciudadanos, pero en forma particular estos grupos de Puebla y de México. En síntesis, sin menoscabo de la libre autodeterminación constitucional de los pueblos y comunidades indígenas, los grupos legislativos del Partido Nueva Alianza y Acción Nacional se pronuncian a través de este instrumento parlamentario por garantizar plenamente el ejercicio de los derechos político-electorales, tanto individuales como en colectivo, de todos y cada uno de los indígenas de nuestro Estado. Es todo. Muchas gracias por su atención.